Saludos, gracias por su compañía de siempre, aquí en 2x3 en Salud. Altagracia Ortiz, Doris Pantaleón, una servidora, felices de que siempre nos acompañen. Hola Tati, ¿cómo estás tú? Hola Doris, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien. Yo bien, agradecida de poder vivir cada día, porque esto es cada día que hay que agradecer. Hay que vivir el día a día, hay que como ir aprendiendo un poquito eso. Cierto, en momentos, Doris y amigos y amigas televidentes, en que el mundo vive momentos de mucha convulsión, en todo el sentido, o sea, Doris, hay que hablar del impacto que está teniendo esta guerra. Así es. Dios, ¿cómo es posible que los seres humanos, y no son los seres humanos, son las potencias, son los países? La ambición de poder, digo yo, querer tenerlo todo controlado, y eso pone patas arriba, como se dice, a todo el mundo, porque lamentablemente cualquier decisión, esta es una aldea global, se dice, y cualquier decisión que se tome por lejos, que entendemos que está ocurriendo esas guerras, estos hechos, impactan nuestras, y sobre todo nuestras economías. Nuestra economía y nuestras vidas. Y nuestras vidas en unos países donde lamentablemente la gente gana lo que apenas para su sustento. Y hay una situación, Doria, tomando ese aspecto que tú hablas de la economía en todas partes. O sea, si vas a Estados Unidos, un impacto global, claro. Donde la gente decía que podía comprar barato, ya no vale la pena usted ir a Estados Unidos y comprar nada para traer, porque está todo igual de caro. Canadá, tengo familiares viviendo en Canadá y me dicen que no se aguanta. El que vive en Inglaterra, entonces impacta nuestra economía, pero impacta nuestras vidas. O sea, ver, por ejemplo, me decía un dirigente político, es que ya no vivimos en un mundo plural, es un mundo ¿cómo se llama? No es un mundo de una vía que maneja alguien, es multipolar. Exactamente. Ya el mundo. Entonces, países... Y global, o sea, lo que afecta a uno afecta a todos. Hay países, por ejemplo, que ven perder su hegemonía, y cuando un lobo está herido es peligroso, y eso está pasando con Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente, y dependiendo de ese lobo también, porque hay unos que han salido, quizás te pueden salir quizás un impacto más fácil, pero hay otros que van a enfrentar. Y hablábamos del Medio Oriente y la tradición de guerra, o sea, de saber cómo manejarse en tiempos de conflictos. Sí. Entonces eso puede alargar todavía más la situación. Hablábamos justamente de eso. En Estados Unidos pensó, señora, nosotros este es un programa de salud, pero el mundo no es salud solamente, el mundo es el mundo, y dentro del mundo está la salud de la gente. Entonces, recordemos que la salud es global, también, o sea, ya porque lo emocional también te afecta a la salud. Y estamos todos en esa coyuntura. Por ejemplo, tenía un familiar que iba a viajar en estos días para Estados Unidos y dice, no, porque el ICE es que tiene los aeropuertos, porque el gobierno está cerrado. Es decir, es un mundo complejo, complicado, y la vida de nosotros toma también esos giros. No, en este impacta la salud, Tati, discúlpame, también impacta la salud, porque cuando se encarecen los costos de transporte, de todo lo que tiene que ver, también impacta la medicina, el medicamento o la tecnología que debe llegar a los países para atender una condición médica. O sea, aunque estemos hablando quizás de cosas internacionales, pero fuera de la salud, pero realmente recae en el sistema de salud. Y a propósito de salud, Doris, yo que me he identificado muchos años con esos procesos, con el proceso cubano específicamente, con la solidaridad de Cuba y su gente. Nosotras tuvimos la oportunidad, Doris y una servidora, de estar en el Polo Científico de Cuba hace unos años. Y es increíble el esfuerzo que esa gente ha hecho para sobrevivir en medio de todo eso, en medio de estar sitiado por todas partes. Entonces mandamos nuestra solidaridad. En mi caso yo pienso hacerlo también de otra manera, pero nuestra solidaridad con los cubanos, con su gente, en medio de estar sitiado por un país que... Sobre todo por su gente que está viviendo situaciones difíciles. Muy difíciles. Y recordemos nosotros que pese al embargo que tiene años afectando a Cuba, como ellos desarrollaban, ¿te recuerdas? Estos medicamentos innovadores. Ahí tenemos el del pie diabético. Que se usa, no sé si está usando en este momento por el bloqueo mismo. Sí, se sigue aplicando en los hospitales, sobre todo en los que tienen este programa bien establecido, como es el Hospital Francisco Moscoso Puello y el de Santiago. Se sigue aplicando esa terapia que se desarrolló ahí en Cuba y que aquí ha dado resultados. Dicen ellos que frena bastante
lo que tiene que ver con la amputación fruto de pie diabético, y además recuerdo que estaban desarrollando aquella vez una vacuna contra el cáncer de pulmón. Que nos hablaba el invitado de la semana anterior sobre cómo ha ido aumentando este tipo de cáncer en la población. Así es. Hermana, ¿qué usted cree si nos vamos a una pausa comercial? Me parece muy bien. Se nos olvidó decir que hace una semana, el pasado día 24 de marzo, se conmemoró el Día Mundial de la Tuberculosis, una enfermedad que sigue incidiendo en los sistemas de salud del mundo. Así es. Tiene mortalidad todavía, y que en la República Dominicana, pues la población más afectada sigue siendo los privados de libertad, ¿verdad? La tuberculosis. Más vulnerables. Los más vulnerables y los más afectados. Entonces, también, Doris, que está hermanada esa enfermedad con la coinfección del VIH. El VIH, que realmente ahí es que tiene la mortalidad más alta en ese grupo de población. Y siempre, Tati, lo que hablamos, la importancia de la prevención. Yo creo que la tuberculosis es una enfermedad que tiene tratamiento, que se cura, y que lo importante es ese diagnóstico temprano. Correcto. Que la gente no se quede cuando tenga esa tos, esa fiebre que le da sobre todo al atardecer, se habla, y esa tos persistente, que vaya y acuda al médico a hacerse sus pruebas, que están disponibles también en el país. Y ahora sí, nos vamos a una pausa, y entonces no se nos vaya, que venimos con un invitado especial. Regresamos ahora. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en Salud, este programa preparado con tanto esmero y cariño para todos ustedes. Hoy tenemos con nosotros un invitado especial, como son los de nuestro programa. Es el doctor Jorge Morillo, quien es psicólogo clínico, trabaja como catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, de otras entidades también, como psicólogo clínico trabaja. Pero aquí vamos a representar hoy la UAS y hablar de su trabajo. Recientemente la UAS, CEDIMAT y otros investigadores, pero a la cabeza de esa investigación estuvo el doctor Morillo, presentaron al país un estudio. Los titulares de prensa hablaban que se había hecho estudio al cerebro del feminicida, y eso impactó muchísimo a este país. Doctor, vamos a explicar con más tiempo y detalle en qué consistió ese estudio, y nosotras tenemos muchas preguntas al respecto. Bien, primero gracias por la invitación al programa. Este es un espacio donde tiene que divulgarse todo este conocimiento científico y permitir educar a la población y poder trazar las pautas y las estrategias de salud en este caso. Así es. Bueno, entrando en el tema, gracias también a todo el público por estar aquí, y la invitación que se me siempre hace. a nuestro programa. Sí. Hicimos una investigación con feminicidas. Se hicieron unos enlaces con algunas instituciones. Estuvo la CEDIMAT junto con la Universidad Autónoma. En CEDIMAT estuvo el doctor Peter Stotter, de la Universidad Autónoma estuve yo. Ambos, pues el alemán, sí, un gran amigo. Nos enlazamos para poder desarrollar esta investigación. Entonces, en esto Perdón, doctor, ¿qué lo llevó a ustedes a enlazarse? Decir, vamos a hacer esta... Hicimos una investigación anteriormente que nos fue bastante bien sobre suicidio. Él es neurólogo, yo soy psicólogo, y hicimos un buen match en ese aspecto, y la investigación estuvo buenísima, quedó buenísima. Entonces, cuando terminamos la investigación sobre suicidio, creamos 3 grupos: un grupo depresivos con ideas suicidas, depresivos sin ideas suicidas, y un grupo control, personas que no padecen ninguno de estos elementos. Y hicimos una serie de evaluaciones psicológicas, neuropsicológicas, resonancia. Terminamos el estudio, fue realmente un éxito, y cuando terminamos, entonces él me dice en su español cruzado con alemán, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Y yo le dije, mira, vamos a evaluar a feminicida.
sobre todo por la incidencia en nuestro país. Y ahí, claro, y a partir de ahí empezamos a tocar puertas, y en esa tocada de puertas, toqué la puerta de muchos amigos, y todos los amigos pues me las abrieron, así fue. Entonces, la primera puerta que tocamos fue la del Centro Conductual para Hombres, donde estaba el doctor Luis Berger. No podemos hablar de violencia si no mencionamos al doctor Berger. Eso es así. Sí, un amigo de este programa. Es un amigo y es una autoridad, de verdad que sí, en el tema, y un pionero en todo esto. O sea, las bases de él y de otras investigaciones que ya mencionaré más adelante fue la estructura donde se construyó esto. Conversamos con él, porque tenemos que construir 3 grupos, y de esos 3 grupos, uno es de hombres violentos, hombres que fueron enviados de la Fiscalía al Centro Conductual para Hombres, hombres que no mataron, pero sí que quizás agredieron, pudieron ejercer una violencia verbal, una amenaza ya. Entonces, un segundo grupo es de hombres que están cumpliendo condena por haber cometido un feminicidio, haber matado a su pareja o expareja. Entonces, ante esto nos acercamos a la Dirección Nacional de Prisiones. Ahí estaba el director Hernández, el anterior, a quien nos abrió todas las puertas, y luego en el camino se hizo el cambio con Roberto Santana, ex rector de la universidad, ya ustedes saben, o sea, todavía mucho más tuvimos el apoyo. Entonces tuvimos el respaldo de la Dirección Nacional de Prisiones. Ahí está una figura que se llama Jenny Olga. O sea, tengo que mencionarla. Imposible haber hecho esto sin ella, que fue quien gestionó todo. ¿Ella qué? Ella trabaja ya en la Dirección Nacional de Prisiones y gestiona todo este tema carcelario. Lo hace más es fácil. La mano derecha creo que es no puedo decir la mano derecha, pero es una de las manos ejecutoras una mano importante. Una mano importante. No me vamos a ver si es la derecha o la izquierda, pero yo soy de importante. salud mental, no me pregunte el cargo. Está bien. Y está la Fundación Manantial de Vida, igual, que fue una pieza fundamental en relación a los privados de libertad. La Fundación Manantial de Vida, ellos están haciendo un trabajo precioso en las cárceles en relación al tema de violencia, de educar, de reeducar, de hacer intervenciones terapéuticas. Ahí está la presidenta Zeni, la vicepresidenta Vanessa, son grandes amigas. Y está un privado de libertad que es el licenciado Rudberti Suazo. Él es psicólogo clínico, se vio envuelto en una situación, bueno, no va al tema. Y se involucró en la investigación. Y es una pieza importante en medio de todo esto, porque con él tuvimos acceso a los privados de libertad, el trabajo que está haciendo la Fundación Manantial de Vida, y él ahí es un trabajo precioso. Ellos, él también ha hecho desde ahí donde está estudios, lecturas, investigaciones, y fue parte también de los insumos que tomamos para... ¿Qué cantidad qué muestra tomaron ustedes de cada uno de estos tres grupos? En total estamos hablando de 90 personas aproximadamente, 3 grupos de 30, pero se hicieron unas 100 y pico de evaluaciones. Lo que pasa es que en el camino se van, algunos van desechándose. Entonces estos 3 grupos, son 3 grupos, y hay un grupo control, ese grupo de hombres que no ejercerían la violencia bajo ninguna circunstancia contra una mujer, que fue el grupo más difícil de conseguir. El más complejo fue el de los privados de libertad, al que le doy las gracias, aprovecho este espacio para darle las gracias por el apoyo, por el respaldo. Ellos estaban voluntariamente, participaron, dijeron que querían entender qué fue lo que pasó. Entenderse yo mismo, tal vez. Porque tenemos que saber que eran personas que amaban a estas parejas. O sea, no es un homicida, no es alguien X con quien se terminó con la vida. Fue alguien con quien había una relación de amor. ¿Ya? Entonces ellos mismos pues estaban muy interesados en saber lo que A ver, doctor. Bueno, déjame terminar de configurar. Sí. Tenemos entonces 3 grupos. Un grupo de control de hombres que no ejercerían la violencia bajo ninguna circunstancia. Un segundo grupo de hombres violentos enviados al Centro Conductual para Hombres que la violentaron pero no mataron. Y un tercer grupo de hombres que están privados de libertad por haber han sido condenados por haber matado a su pareja o expareja. Entonces estos 3 grupos le pasamos
historia de vida. Analizamos desde la infancia todo el recorrido. ¿Las edades tenían que ver o no tenían? Sí, no hay un promedio de edades porque tienes que homologar los 3 grupos para fines para cumplir con los parámetros el protocolo de investigación. Se le hicieron pruebas psicológicas, pruebas neuropsicológicas, resonancia magnética, y comparamos los 3 grupos y marcamos la diferencia que había entre uno y otro grupo, entre el hombre que no sería capaz de ejercer la violencia, el que le ejerce pero no mata, y el que sí llegó a matar a la pareja. Hablemos, doctor Morillo, de cuáles fueron esos grandes hallazgos de la investigación, porque después hay quienes han cuestionado los hallazgos y los momentos en que se hacen. Vamos pues a ver los hallazgos principales de esta investigación. Primero, no he escuchado, tal vez como no tengo redes, no he sabido las críticas, que las críticas siempre son valiosas. Claro. Yo le voy a comentar algunas, porque permite crear siempre está dentro del marco de respeto, permite crear el debate y la construcción del conocimiento científico. Así que válido cualquier comentario. En relación la pregunta me hiciste, a los principales hallazgos. Estuvieron en varias dimensiones. Estuvo en la dimensión de lo psicológico, cuando analizamos la manera como estos 3 grupos afrontan las situaciones de estrés y emocionales, donde el grupo... Doctor, antes de entrar en estos detalles, nos vamos a ir a una bien breve pausa y vamos a regresar para así no perder ese contexto tan interesante de esos hallazgos. Bien. Regresamos en un momentito. Estamos conversando con el doctor Jorge Morillo, psicólogo clínico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y él nos está dando detalle de una investigación que se publicó recientemente sobre estudios que se hicieron a personas feminicidas. Doctor, usted iba a empezar ya a detallarnos esos principales hallazgos. Sí, ahí encontramos mucha información muy interesante, pero pienso que la más valiosa y quizás la más relevante estaría una en la parte psicológica, en cómo ellos organizan la forma de pensar a la hora de enfrentar las situaciones. El primer elemento que encontramos es esa parte que tiene que ver con el juicio de la realidad. A la hora de analizar la realidad, el escenario, el contexto, se mezcla mucho con formas de pensamiento mágico religioso. Entiéndase que se cree mucho en la parte de la suerte, en la parte de que algo pasa, de que algo sobrenatural mueve las cosas. Entonces, cuando tú comparas cada uno de estos grupos, ves una diferencia en ese aspecto. Hay otro elemento que se llama control inhibitorio en relación al tema de neuropsicología, el funcionamiento ejecutivo. El control inhibitorio es algo que todos tenemos, que es la capacidad de poder contener. Cuando hay un impulso, controlar el monstruo, como dicen. Como no controlar el monstruo, así cuando un impulso, surge algo impulso, no se molesta, surge una emoción, uno dice, déjame yo respirar profundo, como dicen. Eso se llama control inhibitorio. Entonces, cuando comparamos el nivel de control inhibitorio, obviamente es mucho más bajo en los grupos de violentos versus cuando comparamos el grupo control. Y hay otro elemento que se llama alternancia, que es la capacidad que tienen los sujetos de buscar otras opciones. ¿Ya? Esto no puedo, bueno, déjame buscar esto, buscar aquello. Mejor me voy, regreso más tarde. Entonces, igual esta alternancia se reduce al mínimo en la medida que los niveles de violencia van avanzando. Por igual, cuando vamos a la resonancia magnética, hicimos resonancia magnética, esa resonancia tuvo tres momentos. Un primer momento donde analizamos la morfología del cerebro. Marcamos la diferencia morfológica en estos 3 grupos y marcamos la diferencia funcional. En la funcional, y es un aspecto a tomar en cuenta, es
le presentamos a cada uno de los grupos, a cada uno de los sujetos, escenas de amor y de violencia durante la resonancia. A ver qué zona del cerebro se activaba y participaba frente a esa situación. A ver, doctor, el paciente está dentro del resonador. Dentro del resonador. Y entonces ustedes le ponían... Eso lo hicimos en Sedimat. En Sedimat. Entonces le ponían al le pusimos paciente... una película. Dentro del equipo. Wow. No, yo tengo unos videos ahí, te lo puedo decir. Tuvo de madre. ¿Qué pasaba en el cerebro? Entonces, en esa escena, entonces la idea es, ¿qué zona del cerebro se activa cuando veía alguna de estas escenas? Entonces veíamos como el grupo violento, cuando veía escenas de violencia, ¿ya? El nivel de activación era bajo. Cuando hablamos de la activación, hablamos de las zonas que tienen que ver con las emociones. O sea, dice que versus el grupo control. El grupo control, cuando veía las escenas de violencia, todo el sistema límbico se disparaba, se prendía. Entiéndase que el cerebro se estresaba, se cargaba. Empezaba a funcionar a consumir más oxígeno. El otro grupo lo enfrentaba como de una manera más fría, por ahí donde viene ese grupo la lectura. Tú hablas de los feminicidas, Doris. Sí, por ahí donde viene, esa es la lectura, o sea, cómo normalizan la violencia. Normaliza, o sea, bueno, se ve, sí, un hombre dándole golpe a una mujer, aquello lo otro, bueno, sí, está bien, o sea, normal. Ahora, pero cuando le mostramos escenas de amor, el grupo control tuvo una activación más baja en el cerebro y el grupo de los hombres violentos tuvo una activación mucho más alta. Entiéndase, si fuéramos a traducir esto a un lenguaje, llano, se enamora más. El amor es más intenso. Son personas que se apasionan más, que intensifican más o los sentimientos, más que amor, doctor, no sé. Los sentimientos. Quiero usar un lenguaje que se entienda en el público que nos está escuchando, que no tiene la formación en esta área. Hubo un aspecto de la investigación que se resaltó mucho en los medios de comunicación y que hablaba de la materia gris, de que si esos... Sí, es una reducción de la materia gris, pero pienso que hay otras áreas, hay otra parte de la investigación que me parece más relevante que el tema de la materia gris. Pienso que el que redactó... Porque ahí escuché a los críticos, por ejemplo, y se lo voy a aportar aquí en medio del programa, decir, bueno, pero en un tribunal yo puedo decir, no, es que la maté porque yo tenía menos materia gris. Eso es otra cosa. Utilizar eso como un recurso de justificar el hecho... obviamente no es válido y tampoco es el espíritu de lo que estamos buscando. No buscamos con esto... No que ustedes lo busquen, doctor, pero si se puede utilizar. No es ningún argumento, porque igual, o sea, entonces el que, qué sé yo, el que roba está robando porque tuvo necesidad, porque tenía que pagar un compromiso, tenía una presión con un prestamista y por eso salía a robar y salía a atracar. O sea, no es el orden social... está dado indistintamente de lo que ocurra, así que no es esa alteración en el tamaño, en el volumen de la materia gris, no es una alteración patológica o anormal, o sea, no ejerce una patología, o sea, para nada. Si uno ve, por eso quería resaltar más la parte del funcionamiento. Ya un sujeto normal, nosotros aquí que estamos conversando y estamos desarrollando, construyendo un conocimiento, hablando, dialogando, empatizando, si analizamos el cerebro y lo comparamos con una persona que sea tímida, obviamente hay áreas en nosotros que van a tener un mayor volumen que esos otros sujetos que son tímidos. Así que... Entonces, pero exacto, hay un elemento importante que tiene que ver con la amígdala cerebral. La amígdala es la zona del cerebro, una de las zonas del cerebro que trabaja con la regulación de las emociones. Es la que participa cuando uno se estresa, cuando se asusta, cuando hay una situación donde necesitamos tener que ir a defendernos, emocionalmente cargada. Entonces, esa amígdala en estas personas tenía un menor volumen y un menor nivel de conectividad con las otras áreas del cerebro. Pues lo que vimos en la alternancia, las pocas posibilidades, estos sujetos que tienen pocas opciones, analizan y encuentran pocas opciones para resolver las cosas, encontramos ese referente
en la conectividad de la amígdala con otras áreas. Hay un área de las emociones que empieza a buscar diferentes opciones, diferentes áreas, diferentes formas de poder organizar y armonizar y equilibrar la carga, el estrés emocional. Entonces los feminicidas es más reducida, que en el grupo control. Igual vimos el tema educativo. Tengo una pregunta, doctor, con respecto a la población de hombres feminicidas que están privados de libertad y todo eso. Esas tomografías o resonancia magnética, fue resonancia que se hizo, no era necesario hacer, y hablo desde la lógica mía, ¿verdad? Hacer un estudio a ese hombre no hubiera sido necesario, no crea un sesgo, es la pregunta. Hacer el estudio después que ya era un feminicida, porque ¿y qué pasa con ese hombre que está detenido, que está estresado en una cárcel? Las cárceles son lugares estresantes y no era necesario haber hecho el estudio antes de que fuera feminicida. Porque al final cada ser humano, cada persona, ningún ser humano va a ir más allá de su diagnóstico. Entiéndase, su personalidad, de lo que es, quién es, de cómo es. El líder, por más tímido que se quiera colocar, donde quiera que se mueva, se va a dejar sentir. El que le gusta hablar, comunicarse, por más que se recoja, la personalidad está definida, va a salir, doctor. claro, va a salir. No tiene que ver el ambiente hostil de la cárcel. Va a salir. Ustedes todos, donde quiera que se muevan, la comunicación va a ser su joya de la corona. No es verdad, en ningún lugar donde ustedes estén se van a pasar por tímidas. ¿Por qué? Porque es parte de su personalidad comunicar, analizar, cuestionar, confrontar, es parte de su personalidad y eso va a estar en todos los sitios de su perfil, de su vida, claro, y eso mismo pasa con ellos. Doctor, y es lo que nos permite a nosotros poder analizar, entender, comprender y desarrollar y crear cambios. Doctor, oigo con mucha frecuencia que se dice, pero era una persona que uno nunca le vio una característica violenta. No, era una persona pacífica y terminó siendo un feminicida. Ahí entra, por eso era que decía que hay mucha diferencia entre el homicida y este sujeto que mata a su pareja. O sea, son personas que trabajaban, que estudiaban, que estaban buscándose el día a día, que tenían hijos, una pareja anterior, otra pareja, estaban no funcionó, entró en otra relación. Eran sujetos y personas que estaban dentro de con una vida normal, que se vieron frente a una circunstancia y frente a esa circunstancia, entonces todo esto que estamos hablando y todos estos elementos se activan, se participan y dando lugar a cometer el acto de violencia, de muerte o de retiro, según como dice el doctor, vamos control. a pedir su anuencia, nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos usted nos va a hablar de qué buscaba el estudio frente a una realidad donde los medios cada día nos traen una contabilidad de un número diferente de mujeres que son muertas por su pareja, por sus exnovios, esas características de los feminicidas y de las víctimas. Regresamos ahora con el doctor Jorge Morillo. Continuamos esta conversación con el doctor Jorge Morillo a propósito de una investigación que hizo la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que la encabezó él, guió él esa investigación y Sedimat, sobre el feminicida, el cerebro del feminicida, doctor, y le dejaba la pregunta de, en una alta incidencia de feminicidios como tenemos nosotros, generalmente hay un pico altísimo para principios de años, el primer trimestre del año. ¿Qué busca este estudio? ¿Qué buscaron ustedes con el estudio? De hacerlo y caracterizar ese cerebro, ¿pero para qué? Prevenir. El espíritu de todo lo que estamos haciendo es prevenir.
poder ponernos delante, poder ver futuro, o sea, poder saber las que ahora tenemos en nuestras escuelas y en nuestros colegios, aquel chico que en 20 años va a matar a su pareja. O sea, prevenir. ¿Y qué políticas? Prevenir a nivel, con espacios como este, donde comunicamos al público en sentido general y vamos educando. Prevenir para que con esto se puede crear un instrumento que pueda aportar y enriquecer el trabajo que está haciendo la Fiscalía. A la hora de que una mujer hace una denuncia, podemos evaluar a este sujeto y poder medir el nivel de riesgo de riesgo que esta persona puede tener a la hora de hacer algún tipo de ejecución de ¿Y qué políticas públicas, doctor, ya con estos resultados, ustedes lo van a aportar a salud pública, qué sé yo, a las instituciones del Estado para que puedan tomar acciones? Totalmente, esa es la idea. La idea es aportar, ponerlo a la disposición de tanto del Ministerio Público como de salud pública, de salud pública, de las escuelas, de las universidades, porque tiene que haber hay que construir un programa de prevención. Hay un ministerio de la mujer, yo no sé mucho qué es lo que está haciendo, pero bueno. Todas estas personas de alguna manera ya hay una comunicación donde en algún momento nos sentaremos a poder poner los aportes sobre la mesa y a partir de ahí, con el lugar que le toca a cada quien, hacer su trabajo. Doctora, hay teorías, uno que dicen que siendo violento se nace, que eso está ustedes que analizaron el cerebro y lo vieron. Otro que el medio ambiente es el que lleva, ¿qué ustedes? Si se nace violento, si el debate entre si se nace o se hace, si es el ambiente o es el cerebro, obviamente es un debate científico de muchos años. Sí, es un debate de los años 70, 80. Sí, de hace muchos Ahora años. sabemos que sin cerebro no hay conducta, uno. Exacto. Lo segundo es que el ser humano se construye, se va construyendo en el camino. Viene con una carga genética de que no se habla de, bueno, es genético, no se habla de que la conducta es genética. Hay una construcción social. Sino hay una vulnerabilidad genética. Y esa vulnerabilidad genética puede encontrar un nicho donde desarrollarse, donde crecer en el ambiente. Pero hay personas que pueden venir sin esa vulnerabilidad genética, tener las condiciones en el ambiente y terminar siendo. Pero doctor, nosotros teníamos un comentario al inicio del programa. Hay una construcción de grandes líderes ejerciendo la violencia en el mundo en este momento, pero no son de ahora. La violencia tiene muchos años y esa violencia nos llega a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, vemos en este momento las bombas contra Irán. ¡Bum! Y eso lo ve el niñito, los niños no ven mucha televisión ya, pero lo ve todo el mundo. Está en las redes sociales. Está en las redes sociales. Bueno, ahí entra el tema de cómo se normaliza la normaliza. Tú tienes unos juegos de video que son altamente violentos. Bien violentos. Y estos chicos que están ahí ven, matan sangre, cortan cabeza y no pasa nada. Entonces son cuestiones donde nosotros tenemos que sentarnos a reflexionar hacia dónde estamos llevando a nuestra sociedad. Se entendió en algún momento que tener tabletas en los primeros años educativos sería un éxito, porque veíamos a los chicos con una agilidad manejando las tablets. El gobierno las compró inclusive aquí. Y hoy nos dimos cuenta que fue un fracaso. De que hay que volver a la anterior, porque estamos desarrollando un cerebro, estamos desarrollando una conducta, y cuando tenemos a un chico que va de 0 a 12, 15 años, tenemos que entender que a ese se le está entrenando para ser adulto. Y ese entrenamiento requiere de una serie de elementos fundamentales, de amor, de cariño, de seguridad, pero también de normas, también de reglas, educativos. Y estamos en una sociedad donde los chicos son los que están dirigiendo a la familia. Doctor, ¿por qué hay unos picos de violencia en unos determinados meses del año? ¿Y por qué tenemos una incidencia tan alta? ¿Ustedes lograron ver eso? No, nosotros, la variable tiempo no fue una variable... No fue estudiada. No fue una variable a analizar de por qué
de por qué no solamente hay meses donde quizás sube un poco, baja poco, sino también hay horarios. Un horario donde los horarios nocturnos, los horarios de la mañana suelen ser los horarios donde más incidencia da. Debería ser objeto de estudio entonces, ¿no? Sí, se hace una reflexión de que el sujeto va construyendo y va armando la noche, la mañana, de donde termina ejecutándolo, quizás el día anterior estuvo bebiendo, consumiendo tal vez algún tipo de sustancia que se vuelve un disparador. ¿Y la edad tiene algo que ver, doctor? ¿Ustedes vieron alguna edad que le llamó la atención? Las edades tenían que estar homologadas en unos 30 y pico, casi 40. ¿Y el sexo? Masculinos todos, obviamente, masculinos todos. Doctor, ya esa persona que ustedes analizaron, que está en la cárcel, que está cumpliendo condena, condenados a 20, 30 años de cárcel, ¿qué ustedes vieron en ello? ¿Posibilidad de recuperación? Mira, volvemos a la cuestión de que el feminicida no es un sociópata. No es un sociópata. Es un sujeto normal que estudiaba, que trabajaba, que tiene a su pareja, que tiene a sus hijos, que quería cumplir con su día a día y se ve envuelto en una situación del cual carece de las herramientas para poder manejarlo. Obviamente, vuelvo y reitero, no justifica nada el evento y el hecho. Lo que estamos tratando es de explicar lo que ocurrió para poder crear mejoras. Estos no hay una patología. Pero ¿y este feminicida que mata a su mujer, a su compañera de vida, porque su mujer parece como muy mexicano machista de los años, a su compañera de vida, mata a sus niños que estaban presentes y después se suicida él? Es esa realidad. Cuando tú hablas, primero, el vínculo con los hijos es mayor con la madre que con el padre. Las madres son más hacia los hijos. Y a veces se crean estas situaciones, y cuando se crean estas situaciones, el tema del hijo va en función de la mujer, en el sentido de que, bueno, ella adora a este niño, yo con esto la voy a lastimar a ella. O sea, no es hacia él, sino es hacia la madre. Hacia la madre. Recuerda que son personas que no ven otras opciones, ven solamente una, carecen de ese control inhibitorio, son una amígdala que está altamente activada, que es incapaz de poder entrar en equilibrio. Él no está viendo más allá de lo que está ocurriendo. Y podía entender que algo le poseyó y eso fue lo que hizo que ejecutara la acción. Entonces, este sujeto hace eso como una manera de buscar un castigo o una forma de decir, nos vamos todos. Eso le iba a preguntar. Nos vamos todos, o sea, se van conmigo, de aquí no nos vamos a ver. Exactamente, ustedes estudiaron el que se suicida. El suicidio, entonces, exactamente. El que se suicida, el suicidio, entonces entra otro componente. ¿Cuáles son? Pasó la escena, ocurrió la escena, vuelve al equilibrio. Mira, ¿qué hice? ¿Qué hice? Entonces, ahí entra el tema del suicidio y la conciencia moral. El suicidio es un acto moral. Los sinvergüenzas no se suicidan. El que no maneja culpa no se suicida. Hay que ser un sinvergüenza entonces. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. No solamente, porque el tema del acto suicida no es solamente el sentimiento de culpa. Hay otros elementos que interactúan ahí. La depresión, el contorno social, la incapacidad que tiene el sujeto de buscar actividades que sean placenteras, pero la puerta de entrada es el sentimiento de culpa. Entonces, este sujeto maneja culpa y esa culpa hace que el individuo se autocastigue. ¿Es un fracaso social el feminicidio con todo su entorno? ¿Es un fracaso para la sociedad? Yo no quisiera hablar de fracaso social, pero la verdad que es un elemento que nos cuestiona y nos deja saber hacia dónde estamos nosotros, qué es lo que nosotros estamos construyendo. Tenemos una sociedad que no está diseñada para que las personas se sientan bien. O sea, y que obliga a cambios, doctora, decía en un programa anterior del tema de la salud mental y la sociedad en todas las áreas. Vamos a hablar de eso necesitamos que se pueda tomar en cuenta la salud mental. Todo lo que hemos viajado, nos dimos cuenta de esto. Si nos vamos a Madrid, a Barcelona,
es una ciudad que está hecha para que la gente camine. Así es. Con plantas, Perfecto. con aquello, con lo otro. Sí, doctor, vámonos a una pausa y regresamos. Vamos a hablar un poquito ahora de esa salud mental que tanto necesitamos todos. Regresamos en un momentito. Estamos conversando con el psicólogo clínico Jorge Morillo y vamos a analizar ahora, doctor, un poquito la situación de salud mental de nuestro país. Vamos a enfocarnos en nuestro país. Sabemos que es algo global que está ocurriendo. ¿Qué ustedes están viendo en estos momentos? Y perdóname, que el doctor, ahí mismo, con la misma pregunta, pero que el doctor había quedado en lo de los países, las grandes ciudades, donde la gente es feliz para que introduzca a partir de ahí. Claro, hablamos sobre la base del bienestar. Tú tienes que construir una sociedad, crear una sociedad que genere bienestar. Exactamente. Entonces la comparaba, tomaba Madrid como una de esas ciudades, o Barcelona, que son ciudades donde las personas salen a caminar. A mí me encanta, porque uno puede salir salir tranquilo Hay parques. a caminar. Nosotros tenemos una ciudad que está diseñada para movernos, que las aceras son pequeñas, para movernos en los tapones. Las áreas verdes son pequeñas. El objetivo de tú llegar, no importa. Y las aceras ocupadas que tú no puedes caminar en ellas. No es una ciudad amigable para amigable. No tiene pocas áreas verdes. O sea, entonces ahí entra el tema de que, bueno, o sea, un área verde, ¿qué es un área verde? Claro, tú puedes tomar un área verde y construir ahí unos edificios, y eso es negocio. Exactamente. Pero y es el parque y el área de juego, donde tú puedes como madre, padre, llevar a tus niños, jugar ahí, tener ese espacio recreativo, de compartir, de interacción, y ahí entra la seguridad también, de jugar con otros niños, el tema de la seguridad. Tenemos si ahí que es lo que entiendo, que en cada una de las áreas donde se están tomando acciones, tiene que haber un tema de salud mental. ¿Cómo vamos a alcanzar el bienestar? El tema de la economía, el estrés económico, el tema igual de las escuelas, las áreas deportivas. Nosotros necesitamos fomentar este espacio deportivo, y aumentarlos, elevarlos, apoyarlos. ¿Ya? Entonces tenemos una sociedad que lo está dejando la gravedad, a mi modo de ver. No está tomando en cuenta esos elementos. ¿Cómo está en este momento la salud mental del dominicano? El dominicano es un guerrero. Resiliente. El dominicano es un guerrero. Cuando uno se levanta en la mañana y sale, uno ve esta sociedad que sale a moverse con el amanecer, a trabajar, a buscarse el peso para su familia, para buscar ese bienestar. Y encima de eso hace chiste y se ríe. El dominicano es un guerrero, es un guerrero. Es un guerrero. Tú no ves un dominicano un dominicano que quiere oportunidades. Y toca dárselas. Y lucha en medio de las adversidades, busca el espacio o para el cafecito en la mañana o para la cerveza al cierre del día, o al cierre del día. Pero sí, doctor, hay situaciones que laceran, como usted, esa misma situación de bienestar, usted dice que no tenemos las condiciones, pero también hay otras situaciones que afectan la salud emocional del ser humano. Entra el tema educativo. Un chico, un niño, una niña que deserte de las escuelas es un niño, una niña que lo estamos soltando a la sociedad y va a ser al final, se va a volver un problema social. Tenemos que seguir luchando para tratar de mantener dentro de los colegios, dentro de las escuelas, a toda población infantil. ¿Ya? La deserción infantil es un elemento que afecta a todos los niveles. Fíjate cómo a la hora, en relación a nuestro tema, el nivel de violencia fue en aumento en la medida en que la educación, el nivel educativo va bajando. Y las grandes zonas urbanizadas, ¿no? Ese proceso migratorio del campo a la ciudad y estos grandes grupos sociales
Pero ¿por qué migran? Migran son Mejoría. personas buscando mejoría, igual que el dominicano que se va a otros países. O sea, el dominicano que está en Estados Unidos es migrante, está deseoso de estar aquí, pero tiene que ir allá para poder tener un trabajo que le permita ganar 2 o 3 pesos más. Para tener las facilidades de un hogar. Sí, entonces es un poco la sociedad la que tenemos que ir buscándole la manera de ir cambiando. Claro, y entender que los que manejan los grandes negocios tienen que entender que si la población entra en colapso, sus negocios se van a caer. El doctor comenzaba con el tema de esas 2 grandes ciudades, mencionó a Madrid y a Barcelona, pero uno ve países como Argentina, como La Habana, Cuba, por ejemplo, donde tú caminas por las calles, Dori, hay muchísimos árboles, muchísimas... Entonces tiene un impacto en la naturaleza, en la salud mental. Yo viví en Argentina. Yo estudié allá, yo estudié en la Universidad de la UBA de Buenos Aires, estudié en la Asociación de Rochard, igual también en España. Cuando uno convive allá y se da contacto cuenta, con las flores. por lo menos la Argentina, no la de ahora, la de aquel entonces, era donde tú podías caminar, donde la gente se acercaba, se movía, tenía espacio. Y yo digo, doctor, ese contacto con la naturaleza, que tú vas caminando y ves una mata al final, ves un árbol al lado, ves flores, ves abejas. Eso la despeja la mente, por supuesto, eso ayuda muchísimo. El volvemos al tema de la calidad de vida, del bienestar. Doctor. Bienestar. Además que nacemos para ser felices. Que no puede ser postergado para la vejez. Exactamente, un parque de retiro. Vamos a decir, no puede ser postergado, porque cuando llegue la vejez, entonces, o sea, ¿qué tú vas a disfrutar? Y ya han pasado muchas cosas, con enfermos, enfermedad y todo eso. Exactamente. O sea, tenemos una sociedad que hay que educarla y que hay que cuidarla y hay que crear las condiciones para ese bienestar. Y tal vez unos sistemas políticos que se basen en, como decía José Francisco Peña Gómez, primero la gente, pero de primero la gente no en frase, sino de verdad. Que la gente sea lo primero, de verdad. Decía un político acá que a veces hay pequeñas obras que para una comunidad son grandes. Por ejemplo, los parquecitos. Ahora, los parquecitos que están, no quiero politizar esto, pero esos parquecitos que están en los sectores, uno ve las familias completas yendo a los parquecitos. Igual también el tema de la justicia. Yo pienso que la justicia es una de las áreas que más deberían de integrar, ingresar más recursos, porque permite poder aumentar el nivel de fiscalías barriales. Y esas fiscalías barriales son las que pueden mediar en los conflictos que se están generando. Pero tú tienes una justicia que los recursos necesita más recursos. Y que lo centraliza todo. Yo entiendo, yo lo quiero ver así. Necesita más recursos y entender que si tiene más fiscalías barriales que puedan lidiar con el conflicto entre un vecino y otro. Prevenir incluso ese conflicto. Tú estás previniendo los temas de violencia. Doctor, y antes de terminar nuestro programa, que ya se nos está terminando, con nosotros mismos, ¿qué herramientas tenemos nosotros como personas, cada uno, para desarrollarla y enfrentar estas situaciones? Primero, como comunicadores, lo que están haciendo el trabajo es lo que se espera. Yo pienso que cada ser humano tiene que sentarse a hacer una reflexión en relación al tema de ese bienestar y no montarse en la ola de querer buscar las riquezas para conseguir ese bienestar. Porque cuando tú le caes atrás las riquezas para conseguir bienestar, no terminas de tener las riquezas necesarias para poder llegar a entender y estar donde tú quieres estar. Creo que un tema de bienestar es un tema de estar con familia, con amigos, caminar, hacer deporte. Tenemos un país hermoso, tenemos un país precioso, disfrutarlo y entender que la vida es un tema de disfrutarla, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por haberse tomado su tiempo para compartir todos esos conocimientos y esas herramientas científicas con nosotros. Gracias de todo corazón. Gracias a ustedes. A ustedes, señores, sean felices, que esto es breve. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Por tres en salud.